Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas, como también tengan muy buenos días a aquellos amigos y amigas que sintonizan nuestro sitio web para escuchar palabra de Dios. Gracias a Dios, hoy estamos en otro primer día de la semana para honrar y glorificar el sagrado nombre de nuestro Señor. Recuerden que está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te expresamos nuestros agradecimientos porque nos permites de esta manera poder disertar sobre tu divina palabra. Permite que tu servidor la hable con sencillez y claridad, que el Espíritu Santo me dirija en todas estas dos exposiciones que tendré. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, sobre todo de reunirnos y adorar y glorificar tu sagrado nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis. Ya ustedes lo saben, los días del Señor, día domingo, estamos en este estudio especialmente de Génesis, y ahora ya tenemos 4 clases enseñadas acerca de la fe de Abraham, que es probada, y que estamos analizando el capítulo 22 de Génesis. Ahora vamos a entrar a la quinta exposición. Esta quinta exposición ya estamos en la parte que corresponde precisamente a la prueba de nuestra fe, o sea, las lecciones de vida que nos dan cada uno de los mensajes presentados. Y esta parte de la prueba de nuestra fe va a ser dividida en esta clase de este momento más la hora del sermón. La prueba de nuestra fe que vamos a analizar en los versos 1 al 14 del capítulo 22. Soportar pruebas en áreas importantes de la vida, por supuesto que no es una experiencia agradable, pero muchas veces son necesarias. Es cierto, si estamos tratando de dominar temas difíciles en nuestros estudios. También en el entrenamiento, por ejemplo, para un nuevo empleo, o tratando de mejorar, podríamos decir, la competencia, la productividad, como podríamos expresar un empleado de confianza. Se pasan estas diferentes pruebas. Bueno, asimismo, en el camino de la fe, las pruebas son esenciales para el crecimiento espiritual y para demostrar la calidad de nuestro compromiso para con Dios. Entonces, para poder fortalecer, ustedes saben bien que hay una diversidad de disciplinas a que el hombre es sometido. Por ejemplo, una persona que quiere fortalecer sus músculos físicamente hablando, o sea, un levantador de pesas, tiene que hacer fuerza contra algo que ofrezca resistencia. Entonces podemos decir pues que del mismo modo el Señor nos prueba o permite pues que Satanás nos tiente a fin de ayudarnos a desarrollar
los músculos espirituales que se requieren para poder nadar contra la corriente de maldad que de otra manera nos barrería, por decirlo así, a un mar de destrucción. Bueno, vamos a un análisis de esta palabra. Tanto en el idioma hebreo como en el griego, la misma raíz de la palabra que se traduce como tentar, en el mal sentido, por supuesto, a menudo se traduce como probar en el buen sentido, y el contexto por sí solo determina su significado. Por ejemplo, el término hebreo es nazak, con H al final, y el equivalente griego es periazo con Z al final. Entonces, las escrituras enseñan que Satanás tienta a los creyentes a pecar y ser destruidos espiritualmente hablando. El mejor ejemplo que tenemos en relación a esta situación es cuando Satanás tentó a nuestro Señor en 3 ocasiones, y solo hago referencia que esta situación se encuentra en el capítulo 4 de Mateo. Luego en Marcos 1:13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Luego vamos a leer una serie de estas citas bíblicas que son muy importantes para entender lo que aquí estoy diciendo, precisamente en relación a este tema que les estoy presentando, ya aplicación a nuestras vidas sobre la prueba de nuestra fe. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pasemos ahora a Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, sin embargo, Dios prueba a su pueblo a fin de fortalecerlo, y así pueda demostrar su fidelidad. Ahí tenemos el caso de Abraham, pues que estamos estudiando aquí en este capítulo 22, el versículo 1, cuando le dijo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Luego, mire, pasemos a el capítulo 20 de Éxodo, y también el versículo también el versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Luego pasando a Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Luego pasémonos ya al Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y la cita clásica que hay en relación a esta situación, y que para mí es un monumento a las situaciones difíciles a las cuales nosotros nos podemos encontrar, mire lo que nos dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, esto es bien clásico. Nosotros no podemos ser tentados más allá de lo que no está a nuestro alcance. En Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y pasemos a Santiago en el capítulo 1, los versos 2 hasta el 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto? Dios prueba a las personas pidiéndoles obedecer mandamientos difíciles, incluso algunos que parecen irrazonables. El caso típico que estamos estudiando en este capítulo 22, cuando Dios le pidió a Abraham que le ofreciera en holocausto a su propio hijo. Es decir, que para Abraham nada podría haber parecido más difícil e irrazonable que el mandamiento de Jehová a ofrecer a Isaac como holocausto allí en el monte Moriah. Entonces, sin embargo, lo que nosotros podemos ver que no fue el primer mandamiento difícil que Dios le había dado al patriarca. A pesar de que el término prueba, óigase bien, el término prueba no aparece en varias de estas situaciones, o no aparece en varias de estas condiciones que se han presentado. El Señor de hecho había comenzado a probar a Abraham, llamándole en Ur de los Caldeos y nuevamente en Harán. En ambos lugares Dios le dijo que dejara atrás a su familia y que fuera a la tierra de Canaán. Mire lo que, recordando lo que estudiamos en Génesis 11:31. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán.
y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, nosotros vemos pues que esta situación fue bien clara. Por eso Lucas en el libro de los Hechos lo considera, lo trata, lo deja plasmado. Miren lo que dice en Hechos capítulo 7, versos 2 al 4. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, en vista de que únicamente obedeció parcialmente en ambas ocasiones, porque esto es lo que tenemos que notar, que su obediencia en estas dos situaciones fue una obediencia parcial, llevándose parte de su familia con él y deteniéndose en Harán durante muchos años. Entonces podríamos decir pues que no recibió buenas calificaciones en estas pruebas. Es decir, era un proceso pues que se estaba dando en Abraham. Entonces vemos que cuando el patriarca llegó finalmente a la tierra prometida, se habla de que una sequía le impidió quedarse allí. Se fue para Egipto, donde le mintió a Faraón, diciendo que Sara era su hermana y no su mujer. Esto ya lo hemos estudiado muy ampliamente. Muchos años después repitió esta mentira a un rey filisteo, a Abimelech de Gerar, que lo estudiamos también ampliamente en Génesis capítulo 20. Lo que vemos, que fracasó en ambas pruebas. En ambas pruebas él fracasó definitivamente. Además, vemos que se sometió al plan de Sara de tener un hijo por medio de Agar, su sierva. Lo estudiamos también ampliamente en el capítulo 16 de Génesis. Cuando él tenía 99 años y Sara tenía 89, o sea 10 años menos, ustedes imagínense, eran ancianos. Una persona, ya no se daban los tiempos de que cuando vemos en Génesis al inicio que vivían 800 hasta 900, el que mayor vivió fue 969 años. Ya para este tiempo estaba regulada la situación de la edad de las personas. Por eso tanto Abraham como Sara fueron considerados como viejos, ya personas incapaces de engendrar y de concebir. Entonces, Dios dijo, a pesar de todo, que tendrían un hijo el siguiente año. Su respuesta a este anuncio divino fue caer sobre su rostro, y ya lo hemos estudiado también, reírse de incredulidad. Le rogó al Señor que aceptara a Ismael como el hijo de la promesa, y esto también lo estudiamos en el capítulo 17. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que en todos estos ejemplos Abraham no pasó las pruebas divinas, no fracasó porque haya endurecido, hay que ponerle cuidado a esto, no fracasó porque haya endurecido su corazón contra Dios por su incredulidad. Por el contrario,
todavía creía en el Señor y deseaba hacer su voluntad. Sin embargo, en situaciones difíciles o situaciones amenazantes, el patriarca parecía pensar que su enfoque era más razonable, lógico o conveniente que el de Dios. Así pensaba él, el razonamiento humano, pues. Tuvo que aprender a andar por fe en lugar de andar por vista, como lo expresó el apóstol Pablo posteriormente, muchos siglos después, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto en esta aplicación para con nosotros los cristianos, las cristianas? Este viejo problema sigue con nosotros hoy. ¿Por qué digo que este viejo problema sigue con nosotros hoy? A veces tropezamos y creemos porque no logramos ver el peligro, es decir, tropezamos y caemos, mejor dicho, porque no logramos ver el peligro que se avecina, o estamos seguros de que conocemos un mejor camino a seguir del que ha puesto el Señor delante de nosotros. Así sucede muchas veces con el ser humano, y podríamos decir que así sucede muchas veces con los hijos de Dios. Pero fíjense bien, la palabra de Dios nos da un consejo. Dice el proverbista en el capítulo 14, versículo 12: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esa es la realidad que aquí se nos presenta. El Señor Jesús a menudo exigió cosas difíciles de los que le seguirían, cosas que desde una perspectiva humana parecían demasiado severas e irrazonables, o incluso situaciones imposibles. Vamos a ver al menos 3 de estas situaciones. La primera de ellas, vemos, en una ocasión probó a un hombre que expresó el deseo de convertirse en su discípulo, diciéndole: sígueme. La respuesta del hombre decía: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas 9, 59 y 60. Hay una situación que hay que aclarar. En el antiguo cercano Oriente, una de las obligaciones más sagradas era mostrar el debido respeto a los padres, dándoles una sepultura apropiada, una sepultura digna. Por supuesto, no sabemos si el padre de este hombre estaba realmente muerto, si estaba próximo a morir o si estaba en perfecto estado de salud. No hay una aclaración al respecto. Puede que el hombre solo haya usado a su padre como una excusa para evadir el llamado al discipulado. Sin embargo, en cualquier caso, Jesús anunció pues que el reino de Dios tenía que tener prioridad, incluso por encima de las responsabilidades familiares. Esto es lo que nosotros vemos aquí en este primer caso, cuando probó a un hombre que expresó el deseo de convertirse en su discípulo. En segundo lugar, otro anuncio sorprendente dado por Jesús fue una prueba para
podemos decir para aspirantes a seguidores. Y dice, miren lo que dice en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mateo, sin embargo, ha proporcionado una cita paralela de Jesús que habría sonado menos chocante para sus oyentes, pero no menos exigente. Por lo tanto, en lugar de utilizar la palabra, mejor dicho, aborrecer, al igual que Lucas, su relato se expresa en los siguientes términos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, esto lo dice en Mateo 10:37. De este modo, Mateo ilustra el uso hebreo del término sané, que evidentemente está detrás de la palabra del Nuevo Testamento aborrece. En algunas situaciones, sané quiere decir amar menos. Fíjese bien, en algunas situaciones sané quiere decir amar menos. Cuando usted oiga esta palabra sané, no estoy hablando en español, es en idioma hebreo. Entonces, en algunas situaciones sané quiere decir amar menos, en lugar de efectivamente sentir hostilidad, una disposición enfermiza, pues, o una disposición de odio para con una persona. Entonces, por lo tanto, los traductores de la versión del Rey Santiago han hecho un favor a sus lectores consignando 2 veces que Jacob odiaba, o sea, sané a Lea. Miren lo que dice en Génesis 29, leamos los versos 31 y después nos pasamos al 33. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Entonces, en realidad, Génesis 29:30, miren lo que dice este versículo, dice, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Entonces sugiere pues claramente que Jacob amaba a Lea, pero no tanto como amaba a Raquel. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? El significado de la declaración anterior de Jesús es que nadie, óigase bien, padres, hermanos o incluso la vida misma deben tener prioridad sobre nuestro compromiso con el Señor. O sea, muchas personas malentienden esta situación cuando se dice el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. La entienden como que hay que odiarlos. No. Fíjense bien que el apóstol Pablo habla sobre cuando dice que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El punto está cuando se ama más las situaciones de este mundo, las situaciones que a nosotros nos competen, a nuestro alrededor, a nuestra realidad, y que dejemos en segundo plano, en segundo término, la obediencia a nuestro Dios. Entonces, esto es lo que tiene que quedar muy claro. Hemos visto 2 ocasiones, cuando le dijo al hombre, sígueme. Luego, lo que vemos aquí
cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y todo lo que sigue. Tercero, una prueba adicional que desafió a los discípulos de Jesús fue su sorprendente demanda. Miren lo que nos dice en Mateo 16, versos 24 y 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es lo que vemos acá en esto? Que la cruz fue un instrumento de tortura y muerte que Roma reservaba para los que no eran ciudadanos, como esclavos, extranjeros, rebeldes y los criminales más viles. Eso para ellos era aplicable la cruz que fue aplicada a nuestro Señor Jesucristo. Esta declaración pues iba en contra de todo lo que los apóstoles esperaban y anticipaban en el reino de Dios. Estaban esperando bendiciones divinas, riquezas y tronos a la derecha y a la izquierda de Jesús, el Mesías. Entonces, nada podría estar más lejos de sus pensamientos que sufrir en una cruz. Por eso, este tercer aspecto nos enseña, pues, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta verdad fue difícil de entender para los discípulos de Jesús. En varias ocasiones el Señor tuvo que corregirlos por su propia o por su poca fe, podemos decir. Por su poca fe y por su falta de entendimiento. No debemos sorprendernos entonces, pues, que a Abraham le tomara tantos años, podemos decir décadas, tantos años o décadas para comprender el pleno significado de su llamado a ser una bendición para toda la humanidad como el Padre de los fieles. Dice en Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, de lo que aprendemos, hermanos y hermanas, del texto de Génesis, parece que podría haber andado durante años sin escuchar la voz de Dios orientándole, reprendiéndole o prometiéndole, por lo que tuvo que aprender a andar por fe con únicamente la instrucción divina ocasional, porque esto es lo que sucedía. Tuvo que andar por fe con únicamente la instrucción divina ocasional. No era que todo el tiempo tenía esta instrucción divina. Entonces, vemos pues que la naturaleza de su educación espiritual podría ayudarnos a entender por qué Dios fue tan paciente y longánimo con el patriarca. La longanimidad es todavía más allá de la simple paciencia. Ser longánimo es ser paciente y más paciente, infinito pues. Entonces, la naturaleza de su educación espiritual podría ayudarnos pues a entender
por qué Dios fue tan paciente y longánimo con el patriarca. Tenía solo una cantidad limitada de verdad divina, viviendo como lo hizo en los años estelares. Y aquí doy una aclaración. Expositores de una época anterior solían hablar de la era patriarcal como la era estelar, de la era mosaica, es decir, de la era patriarcal como la era estelar, luego de la era mosaica como la era de la luz de la luna, así la identificaban, y de la era cristiana como la era del crepúsculo. Esto, hermanos, se los cito porque el hermano Alexander Campbell lo cita en un libro que escribió de la era judía, y también en otro libro titulado como El ministerio de Juan. Entonces, vemos pues que tenía solo una cantidad limitada de verdad divina, viviendo como lo hizo en esos años estelares de la humanidad. Entonces, ¿cómo fue pues que este hombre que tuvo lapsos de fe y de fracasos en su obediencia llegó a conocerse como el padre de los fieles? Abraham nunca dejó de creer en el Señor, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que entender. Él nunca dejó de creer en el Señor, aunque a veces su fe fue débil. Porque todo esto lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Es cierto que tenía que confiar más en Dios que en sus propios planes. Sin embargo, en la historia del mundo, ¿qué creyente podría afirmar lo contrario? En el análisis final, Abraham nunca renunció a Dios, y este nunca se cumplió. Y Dios también, hermanos, tenemos que entender que nunca renunció a Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que lo que importa no es la cantidad de veces que una persona tropieza y cae. Lo que importa es que se levante. Lo que importa es que aprenda de sus fracasos y gradualmente se vuelva más fuerte y más fiel en su andar con Dios. Mientras que algunas personas jamás aprenden de sus errores. Esa es la realidad. Abraham lo hizo. Cuando Dios dio el mandamiento para la última prueba, o sea, el sacrificio de Isaac, que a usted lo entiende perfectamente, la fe del patriarca en Jehová había crecido, hermanos. Eso tenemos que entenderlo. Habría crecido porque de otra manera no hubiera caminado hacia el lugar del holocausto. Había crecido a tal punto que no dudó en seguir sus instrucciones en todos los aspectos. Él y Sara ya habían experimentado un milagro del Señor que había dado nuevo vigor y vitalidad a sus ancianos cuerpos, con el propósito de procrear, resultando en el nacimiento de Isaac. Abraham creyó que si tenía que sacrificar a su hijo, el heredero de todas las promesas divinas, el Señor seguramente lo levantaría de los muertos. Por eso miren lo que nos dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este tipo de fe no se dio de la noche a la mañana, pues. No se dio de la noche al día, pues, para Abraham, ni se da para los cristianos ahora en día, hermanos y hermanas. Entonces, ¿cómo terminemos la carrera? Es de suma importancia para nosotros. No la forma como la comenzamos, ni tuvimos tropiezos en el camino. Si yo me remonto a mi inicio de mi carrera espiritual, en mis años mozos, realmente yo creo que puedo decir con bastante seguridad que hubo más fallas que las fallas que ahora en el presente tengo. Miren lo que nos dice en 2 Timoteo capítulo 4 versos 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voy a parar acá, vamos a seguir con la ayuda del Señor en la parte del sermón. Yo siempre les invito a que no dejen de escuchar esta segunda parte, que es de mucha edificación. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tu palabra es muy hermosa y nos enseña, nos ayuda a aprender más, y que todo lo que aprendamos lo vivamos, lo practiquemos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.